muchos temas, como verás. Es un programa recontra caliente y pasan muchas cosas simultáneamente. Estamos muy preocupados por Rosario, como habrás visto, y estamos siguiendo ese tema de cerca, con el móvil, tratando de hablar con las autoridades. Hasta ahora Perotti no había hablado prácticamente, salvo en una conferencia de prensa. Déjame decirte algunas cosas con respecto a la situación de Rosario. Primero, hay un muerto por día, ¿no? Hay un muerto por día. Segundo lugar, yo creo que es cierto lo que recién... no quiero contestarle a Perotti porque él no está ahora para retrucar, pero él dice, vienen algunos dirigentes, hacen declaraciones y se van. La verdad que tratar con eslóganes esto es un problema. También es un problema andar siempre deslindando la propia responsabilidad, la del gobierno nacional y la del gobierno provincial. Porque él decía, él tuvo 4 ministros de seguridad y entonces él decía, estar todo el tiempo en el mismo cargo no es garantía de haberlo hecho bien. Y hizo una metáfora futbolística. En el fútbol, si te dejan 4 años, 5 como a Gallardo, 10, quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Yo creo que él se refiere a Maxi Puyaro. Maxi Puyaro fue ministro de Seguridad a los 4 años. No lo digo yo, miren las estadísticas. Nosotros se las contamos. Nosotros le contamos que bajaron todos los delitos. Se lo contamos. Pero y además, dice que en perspectiva es muy poco. Eso dijo. En perspectiva es muy poco. ¿Y a él cómo le está yendo? Digo, y Maxi Puyaro, por las cosas que él estaba dejando entrever. Primero, metió en cana a Alvarado. Metió en cana a Cantero, el de los monos. Fue y testificó frente a ellos. El año pasado o el anterior fue y testificó. A ver, camina por la calle, yo veo dónde vive. Entonces todas las cosas, digamos las cosas como son. No, claro, vos te perdiste esa parte. Yo intenté desde el principio que hay estadísticas que muestran una baja de asesinatos, que muestran operativos, que muestran otra cosa. Y él dice, o sea, no sé por qué no va directamente al hueso. ¿Por qué no mejoró eso? Como dice Aníbal Fernández, ¿no? ¿Por qué no lo mejoró él? ¿Y por qué no habla abiertamente? Más allá de la falta de fuerzas federales, de que el gobierno nacional no le dio bola. Exactamente. Ahora, digo, no se resuelve con eslóganes, no se resuelve con visitas, no se resuelve deslindando responsabilidades. Yo creo que se resuelve poniendo a la gente adecuada a cargo. Por eso defiendo a la gente como Maxi Puyaro. Además, yo vi donde vive él, hablo con él, veo su estilo de vida. Voy a decir una cosa que parece tonto. Cuando yo recorro Santa Fe con Maxi Puyaro, él va manejando su auto y a mí, a veces que va caminando y pienso, está bien que estemos caminando por acá, porque va solo. ¿Vos decís que no están en contacto con lo que pasa los dirigentes? No, o que no tienen ganas de ponerle el cuerpo de verdad. Y entonces digo, yo reivindico a un tipo que cuando tenía 40 años, padre, le dijeron, y era diputado y tenía un término entero por adelante, le dijeron, ¿querés ser ministro de Seguridad y ser la silla más caliente de la Argentina? Dijo sí. Ahora, ¿cuál es la razón por la que los dirigentes no hacen caso directamente a las estadísticas, a los números? ¿Por qué no se dan cuenta que en ese momento la provincia pudo coordinar la seguridad con la nación? Es así de fácil, ¿no? No, pudo coordinar la seguridad con la nación y además, en ese momento, la gestión Miguel Lifschitz y Maxi Puyaro, lo que trataban es de... Porque ahora hablé el otro día con Maxi, ¿no? Porque él además decía... Hablamos acá con él hace 2 días. Bueno, la señal de lo de Messi es ya infundir terror. La palabra terrorismo suena muy fuerte, pero es para infundir terror, igual que muchos de los asesinatos que están teniendo lugar. Ahora él me dice, es el descontrol absoluto de la fuerza policial, el descontrol absoluto de la fuerza del servicio penitenciario y la falta de coordinación sobre las acciones concretas. Antes, con la ley de narcomenudeo, con presencia de la justicia en los lugares y con un buen accionar policial que estuviera bien provisto en equipamiento, etcétera, y bien conducido, tuviste esos registros a la baja. Hoy está todo al revés. Si alguien balea caminando un lugar, entonces quiere decir que nadie ni siquiera lo llega a perseguir. Y el otro día, para hablar de la provincia, el otro día en la cárcel de Coronda se encontraron, creo que 50 celulares y 280 kilos de droga. Ahora, es una cárcel provincial. Maxi proponía, entre otras cosas, que los presos de este tipo, ¿sí?, fueran en un pabellón específico, claro, donde no tuvieran acceso a los teléfonos, donde la comida fuera la que le proveía el servicio penitenciario. Bueno, esas cosas se dejaron de lado. Ahora, ¿de dónde viene? Porque la verdad que no lo digo con inocencia, el sometimiento tanto del peronismo de Santa Fe como del Nacional a este tema. Digo esto, ¿vos te imaginás que frente a semejante debacle el gobierno anuncia fuerzas federales y vas a tener una caravana que la gente vea avanzando gendarmería por las calles de Rosario? Lo que verías en cualquier país del mundo cuando desembarcamos. Le mandaron homeopatía. E igual el señor sigue diciendo que está bien. Es decir, ¿de dónde viene este sometimiento? Mirá, el peronismo tiene una clase de conducción
que yo aspiro a que no se contagie nunca a otros espacios, que es un verticalismo absoluto. Lo hemos visto, yo lo veo en el Senado. Ahora hablaremos de Cristina, pero que está proscripta. Yo la veo de vicepresidenta en el Senado y de vicepresidenta de la Nación, presidenta en ejercicio en el Senado. No veo nada proscripto ahí, veo que le tienen miedo. Se le está diluyendo el poder porque hay un bloque que se le abrió. Pero hay miedo muchas veces, porque no sé por qué, por los castigos que te pueden hacer. Pero Perotti, la verdad que miedo, no. No sé, la verdad que yo veo, recién lo decía Rubén muy claro, ¿cómo puede ser que no ocurrió esto hace mucho? ¿Y cómo puede ser que no ocurra con la dosis en la que tiene que ocurrir? También es cierto que el kirchnerismo, cuando hubo catástrofes, no se fue a hacer cargo. No. ¿No? En el Bloomberg, Cromañón, 11, no se hace cargo de las cosas. Trata de que las cosas no lo toquen. Esa es la verdad. Después parece que por otro lado, pero cuando son estas cosas, trata de que no lo toquen. Entonces la intervención es, me voy a ir a hacer cargo, para bien o para mal. Bueno, eso se ve que, no sé por qué no ocurre. O sea que el hecho simbólico de que no vayan los funcionarios, desde Cristina hasta Santa Fe. En cualquier caso, es todo un tema, ¿no? O sea, no están ahí, no saben lo que le pasa a la gente. Pero te hago, el kirchnerismo se la pasa hablando de federalismo. Se la pasa hablando de federalismo. Cuando en Córdoba se alzó la policía, no hubo reacción del gobierno nacional. No hubo reacción del gobierno nacional. Cuando provincias reclamaban la parte previsional que les correspondía, no se la devuelve. Cuando Scioli necesitaba plata, se la retaseaban, ¿sí? Cuando San Luis, es lo mismo. Entonces hay una matriz que es, yo lo que quiero es tener el control para someter, pero si tener el control implica hacerme cargo de un problema, no sé si tengo ganas. Mientras tanto, volvamos a lo que nos planteaba Gaby, a lo que sucedió, los jueces contando los argumentos de sus fallos. Y es importante porque lo que estamos tratando de ver es cuál es el país que se viene, Martín. Y en este país, Cristina sigue teniendo un núcleo duro recontra importante. Y los jueces dicen cosas muy, muy fuertes. Hay algunos textuales que yo fui anotando. Dicen que creó Cristina Fernández de Kirchner un caballo de Troya, así lo pusieron literalmente, para esconder la corrupción de la obra pública, para el desarrollo exitoso de una empresa criminal. Lo que viene después, ya sabemos, es que digan que los jueces son amigos de Macri, ¿no? Y que de alguna manera se subestime o se insulte a la justicia. Lo que dicen los jueces es muy, muy fuerte, más allá de las instancias que vengan. Qué cansancio que nunca podamos discutir los argumentos, de verdad, ¿no? Por esto que vos decís de lo que van a decir y lo va a responder ella mañana. Algunas cosas, ¿no? El fallo tiene 1600 páginas, ¿no? Obviamente yo no lo leí, tengo un equipo con el que estuve en contacto a la mañana, intercambiando impresiones sobre esto y he escuchado distintas cuestiones. Primero, para decir algo y lo que van a decir, Gaby hablaba de inhabilitación perpetua, para que se entienda, inhabilitación perpetua es este fallo. Para que sea efectiva, tiene que pasar un montón de otras instancias. Entonces ella no está proscripta. Si estuviera proscripta no andaría un operativo de clamor para que sea candidata. Es un sinsentido. Segundo lugar, lo de que ella dijo la asociación ilícita o me están condenando porque se supone que yo tenía que saber, el fallo no dice que la están condenando ni por asociación ilícita ni porque ella debería haber sabido, sino por acciones concretas. ¿Sí? Lo tercero, una de las cosas llamativas es cuando se abrió Austral, apenas ganó Kirchner, cuando se cerró a los apurada todo, cuando se iba Cristina. Ese es otro elemento importante, calculo que era una de las cosas que habrías marcado. Hay comunicaciones, ¿sí? En donde ella creó antes se creó un fideicomiso para la obra pública. Y el responsable de ese fideicomiso era López. ¿Sí? Hay comunicaciones de López o de gente de López para con Austral que dice, mira, voy a licitar esto por este monto y el monto por el cual se hace la oferta es exactamente el mismo monto. Hay concentración extraordinaria en la obra pública en Santa Cruz, en Austral, que no podés ver en ningún otro lugar de la Argentina. Y además tenés un secretario. Concentración en una empresa. En una empresa, digo. Y ahí además tenés un secretario que era el que administraba ese fideicomiso que tiró $7 millones para la pared de un convento. Entonces, después en los argumentos me persiguen, proscripciones, etc. Hablemos de los argumentos, no de los eslóganes políticos. Esos son los argumentos. Esos son los argumentos de un kirchnerismo que sigue vivo. Sí, es un argumento para mí de un kirchnerismo que sigue vivo y cuyo poder, en mi opinión, y lo veo por reacciones por abajo y por arriba, visibles como lo del bloque del Senado e invisibles por abajo, que se le va diluyendo el poder. Hay cosas que no son tan invisibles, hablando de lo que acaba de mencionar María Laura. ¿Cómo ves vos que haya
incluso un núcleo de peronistas que se resisten a creer esto cuando hay, sumo a tu lista, un secretario privado de la familia que tiene inversiones comprobadas por 70, murió, por 70 millones de dólares en los Estados Unidos. Sí, tiene 4 patas, dice muda leche y siguen diciendo que no es una vaca. ¿Dónde está el mecanismo? Muñoz. ¿El mecanismo de quién? Del grupo interno de Cristina, es decir, a ver, es gente que está dispuesta a verla a Cristina, digo, voy a decir una metáfora, ojo, con bolsos llenos de dólares que se caen y siguen diciendo pobre, deben ser de ella. Bueno, que vieron que se abrió una caja de seguridad con 5 millones de dólares y deben ser, y nadie pregunta de dónde vienen. Pero creo que tiene que ver con la lógica de construcción o de destrucción del poder y las conveniencias. Creo que lo estás viendo en el operativo Clamor. ¿Qué es lo que necesitan los del operativo Clamor? ¿Cuántos votos tienen los que están clamando porque Pero hay ella gente vuelva? que no está dentro de la estructura de poder y sigue aceptándolo. Pero ahí No están dentro de los beneficiarios que les puede, no están en el derrame. ¿Pero estás hablando de votantes? Sí, por ejemplo. Sí, bueno, ahí yo creo que, por eso digo, hay que mirar ciertos procesos con algún detalle, porque cuando uno ve lo que hace Cristina, digo, claro que tengo una separación moral, pero por otro lado no puede decir que la grieta es solamente moral. ¿Por qué? Porque grieta moral implica con los votantes de ella. Yo tengo que asumir que los votantes de ella o son igualmente inmorales o hay algo de lo que funcionó en el kirchnerismo para ellos que es más relevante que la inmoralidad. Y yo digo, bueno, lo que les funcionó yo tengo que poder conseguirlo sin la inmoralidad. Los votantes de Cristina, digo, lo que hacen es recordar lo que sienten que Cristina les dio, porque en general no creen en lo evidente, digamos, ¿no? Por ejemplo, las pruebas de un fallo. Sí, vuelvo a lo que sienten que Cristina les dio, porque a veces las cosas, las sensaciones y la realidad son diferentes. Cuando asume Néstor Kirchner en mayo del 2003, uno mira los primeros 5 meses del 2003 y Argentina crecía al 10% con 5% de inflación. Mira todo el periodo y te digo, a ver qué me diste, en realidad me sacaste. Claro. De todas maneras estamos tratando de entender, porque es mucha gente que supone que es todo mentira, que es mentira el fallo, que son mentiras los argumentos, que los jueces están arreglados, digamos, este argumento que repiten sobre todo distintos dirigentes de la Cámpora, los que están más cercanos de Cristina, mucha gente de a pie es lo que decía Rubén, ¿no? Está convencida. Yo creo que hay 3 cosas diferentes. Creo que en algunos hay interés, ¿sí?, de mantener poder político. Creo, como decía antes, que hay otros a los cuales sienten que recibieron algo que les parece más importante que eso, y a esos, para mí, hay que hablarles diciendo esto se puede conseguir sin la inmoralidad. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros no somos capaces de entender esas cosas, Juntos por el Cambio sacó 41 en el 2019. Ahora mide 35. Bueno, quiere decir que hablando así, no estamos convenciendo a más gente para hacer las cosas, a menos. ¿Qué es lo que no están haciendo? Y voy a contar concretamente cómo se pueden hacer las cosas y cómo se deben hacer las cosas. Pero voy un paso más allá. También hay una suerte de sesgo emocional. Que ustedes lo conocen seguramente. Stanislav Bachrach dice que los humanos podemos usar todo el cerebro, pero no todo al mismo tiempo porque insume mucha energía. Usás solamente el 2% de tu cerebro al mismo tiempo. Si tenés prendido el 1,99 en un centro emocional, bueno, la parte de la razón es 0,01. Y eso muchas veces pasa con las discusiones que estamos teniendo. Por eso yo digo, qué bueno que en lugar del eslogan de si la proscriben o no la proscriben, es los fundamentos del fallo. De autocrítica, de pensar acá de Loredo, ¿cuándo fue ayer? Ayer nos hacía una autocrítica, decía, no estamos hablando a la gente joven, no le estamos contando las cosas, no nos estamos pudiendo comunicar, estamos hablando a la gente mayor. Solamente. ¿Vos no crees eso? Sí, yo creo que, primero, creo que es un debate de cómo se resuelven los problemas concretos. Yo por eso participo menos de fotos y de esas cosas, porque creo que el deber nuestro es estar, como lo estamos haciendo, trabajando en otros ámbitos para resolver los problemas sin que tengan un costo adicional que ya estamos padeciendo los argentinos. ¿Por qué digo esto? Porque todos queremos que todo cambie. Pero ojo con el tipo de cambio, porque cuando digo el dólar, ojo con que todo cambie ya, que sea inmediato, perfecto. Pero si eso es que todavía vas a sufrir mucho más de lo que estás sufriendo, bueno, eso requiere un debate profundo de cómo se hacen las cosas. Yo prefiero eso, y creo que lo estamos haciendo, por lo menos algunos, adentro de este espacio, en lugar de otras manifestaciones que son más públicas. Pero no también Martín está en un espacio que habla mucho del diálogo, de la moderación, de interactuar con otros sectores de la política argentina, que son los que hoy están apoyando a Cristina y siguen diciendo que Cristina es inocente. No, a ver, mira, primero, para mí hay una confusión entre lo que es emprender un diálogo y el carácter. Para mí el carácter no es gritar. Yo creo que a mí nadie me puede acusar de falta de carácter o a Gerardo Morales de falta de carácter. ¿Sí? Ahora,
No podemos resolver la Argentina como ningún debate si en lugar de a los gritos yo estoy tratando de entender qué es lo que te pasa a vos y por qué mi solución no te va bien. Entonces hay un montón de ámbitos donde yo creo que podrías encontrar soluciones si tuvieras un ejercicio de imaginación de cómo abordarlas. Te voy a dar un ejemplo. Un lado te va a decir, no podemos flexibilizar nada porque es tocar los derechos de los trabajadores. Y otro te dice, flexibilización total. Te puedo echar sin indemnización. Yo te digo, a ver, empecemos por otra cosa. ¿Podemos eliminar las multas? Las multas son la fuente, hoy son la fuente de la industria del juicio. Tenemos un juicio en Argentina cada 3 empleados y un juicio cada casi 30 empresas. Una de las cosas que distorsiona el monto del juicio, el incentivo para el juicio que le da negocio a los abogados de la industria del juicio, son las multas. Los gremios no las quieren. Yo creo que son malas. Podemos empezar por ahí. Las tarifas. ¿Qué culpa tiene la gente, una pyme, de que le hayas atrasado las tarifas? ¿Se las tenés que subir de la noche a la mañana? No, yo creo que tenés que tener un acuerdo en el tiempo sobre cómo eliminar los subsidios, que es subiendo las tarifas más que la inflación. Yo creo que esas son las cosas que resuelven la Argentina. Y requieren mucho más carácter, porque a veces requiere decirlo a un lado y decirle al otro. Che, mira, vos gritás para allá y vos gritás para allá, pero yo creo que acá podemos encontrar una solución que nos lleve a otro camino definitivo. Eso creo que hay que hacer en la Argentina. A veces esto es apetecible para decir, a veces no. A veces es menos marketinero, a veces lleva más tiempo como este diálogo, pero creo que esa es una solución verdadera y no un eslogan. Quiero traerte también otra parte de la conversación que tuvimos ayer que fue súper interesante. Estaba Fernando Marul, estaba de Loredo, estaba Jacqueline y nosotros, y hablaban de que Massa está conversando en off con mucha gente sobre la idea de seguir en este status quo, incluso con el 6% de inflación mensual, y que la gente se vaya acostumbrando a este modo de vivir. Digo, la gente le tiene tanto miedo, hablábamos con Rubén, con De Loredo, con Jacqueline y con Gaby, al cambio, a que el cambio lo perjudique aún más, que hay una especulación con que si se quedan así, se van a ir acostumbrando. Mira, me parece una conversación bastante bizarra, por decir poco. Es como decirte, mira, tengo el agua por acá, y la verdad, no nos movamos ni hagamos olas en un país que está trabado y no se mueve hace un montón de tiempo. Especulando con el miedo que tiene la gente de estar peor. Bueno, ¿se entiende? está bien, pero en lugar de una conversación sobre cómo corregimos, después hay otros que te dicen, no, inundemos todo rápido. Porque después inundemos. Yo digo, no, podemos drenar el agua de a poco todos en conjunto sacando el tapón y rompiéndolo. Pero lo que te está diciendo María Laura es que hay mucha gente que le tiene miedo a que vos puedas hacer eso, a ir drenando de a poco. Y entonces yo puse otra comparación. Pero es la única solución. Está enganchado al dealer, que es el Estado, con esa cuotita que le da el dealer, que son los plancitos, los 5 planes juntos que algunos le permiten llegar a 100 lucas, y de esa manera creen que tienen una subsistencia miserable, porque ni siquiera es pobre, pero le tienen miedo al otro, a que venga del otro lado y alguien le diga, no, espérate, hay que inundar todo y después cuando baje el agua vamos a estar mejor. Estamos hablando del ánimo de la gente, No, sí, yo estoy hablando del ánimo de la gente. Yo creo que vamos a inundar todo y entonces después vamos a ver, inundamos todo y vamos a otro cubículo. Bueno, inundar todo es que hay gente que se ahoga. Bueno, entonces, pero aparte hay una falsa discusión. Yo veo ahora, el otro día Gerardo usaba una expresión, no la voy a repetir, pero hay gente que te dice, no, porque el gasto público, y los piqueteros, en la administración 2015-2019 aumentó un montón el gasto en eso. Entonces, ¿cómo es? ¿Por qué no lo hiciste antes? Está bien, pero antes la discusión no era inundaciones, era de shock o gradualismo. Y Está bien, ahora parecería haber una coincidencia en que es necesario el shock, porque si no el gradualismo te come toda la gestión y no llegas a unos cambios. Es que porque digo, el gradualismo tiene que ser un rumbo concertado con ilusiones, con ideas que el otro acepte. Yo te digo, pero ahí no es solo el otro, es la gente. Porque vos le vas a decir, bueno, en un sendero de inflación a la baja, pero después la inflación no te termina de bajar porque no termina. No, pero yo digo, hay ciertas cosas de lo fiscal. Para hablar de lo fiscal, que habla siempre, los extremos en general hablan mucho de lo fiscal. Hay que cortar todo esto o hay que seguir dando. Yo te digo, bueno, vamos a resolver lo grande de lo fiscal. Sistema previsional. Eliminamos las jubilaciones de privilegio. Yo presenté un proyecto, no lo tratan, ¿sí? Pero ¿cómo se elimina las jubilaciones de privilegio? Voy a decir, mira, a partir de ahora todos vamos al mismo régimen, porque está balcanizado. Hay 114, creo, regímenes diferenciales distintos. A partir de ahora todos a la ley general. Vos tenés por ahí 5 años de un régimen especial, te corresponden 5 y los otros 25 son el general. A mí, que soy más viejo, había tenido el mismo régimen que vos, me corresponde pero lo elimino definitivamente y es un ahorro monumental. Vamos a los empleados públicos. El 23,5% de los empleados públicos tiene más de 60 años. No podemos comprometer en que no reemplazamos ninguno que sea imprescindible, no sé, Policía Federal, Fuerzas Armadas, pero todo el resto no lo vamos a reemplazar. Baja 20% la planta pública en 4 años.
Las tarifas, Pero, lo mismo. perdón, no es solo reemplazarlos. No Cuando llega Massa dice que se congela la planta y no se congeló nada, yo siempre lo digo, lean el boletín oficial Así todos es. los días, tenés entrada. Así es. Todos Así los es. días. Ahora, ¿por qué digo esto? Esto te pone en rumbo futuro. A veces tenés un shock que no perdura en el tiempo. Digo, la reforma previsional que se hizo en el gobierno de Cambiemos, ¿fue buena o mala? La verdad, no cambiaba nada. Fiscalmente no cambiaba nada. Miren los números, miren las trayectorias. Entonces digo, discutamos las cosas de cómo se corrigen de verdad. Si la inflación bajaba, no cambiaba. No, la fórmula. Pero una de las cosas que es más complejo, pero una de las cosas que hacía eso eran 3 leyes al mismo tiempo, 3 proyectos que redistribuían plata entre las provincias, le daban plata a la provincia de Buenos Aires, usabas una parte del ahorro fiscal previsional para financiar una baja de impuestos. Martín, vos hablaste de la diferencia. Pará, no, pero quiero decir una cosa. Y la corrección que le hizo después el kirchnerismo fue mucho peor. Hay un tema que vos trajiste que es el voto emocional contra lo que no se puede casi ir, y en realidad abarca más que los que siguen ciegamente a Cristina o el kirchnerismo más duro, que se estima que es un 30%, abarca a todos los que están diciendo que van a votar a Milei. También es emocional. Es la gente que está con bronca, es la gente que está desesperanzada, la que no le importa qué estamos diciendo ahora, porque no llega ni a analizar cada una de estas cuestiones. Digo, hay algo que hacer con todos estos, digamos, estos grupos que son enormes. Está, digamos, la gente tratando de, habla, por lo menos nos cuenta, que está pensando en votar a gente que no le dice qué es lo que va a hacer, pero que de alguna manera cataliza su bronca. Sí. Y otra gente que vive del recuerdo, digamos, ¿no? Del recuerdo de que cree que estuvo bien. Todo esto que vos estás explicando, la sensación que yo tengo es que a la mitad del país no le llega, por H o por B, emocionalmente seguramente. Y obviamente, a la mitad, a un montón de gente que no tiene... Son tantos los problemas que tenemos que no tenemos emocionalmente ancho de banda mental para abordarlos rigurosamente. Y entonces, claro, es más fácil comunicarse por eslóganes. Ahora, el problema del eslogan es que no tiene un contenido concreto después de cómo se llevan adelante las cosas. Y eso es el riesgo. ¿Por qué digo el riesgo? Porque es cierto que estamos todos hastiados, cansados de un Estado que nos desordena la vida. Pero también es cierto que hay ciertas soluciones que al día siguiente, en lugar de llevarte a un lugar mejor, te van a generar más costo individual, a tu familia, etc. Y eso es lo que a mí me preocupa. A mí me preocupa que el debate sea en este estado de ánimo. Sí, me preocupa. Porque entonces no encontramos soluciones concretas. Y es cierto que hay, como decía Rodrigo Loredo, hay sectores con los cuales, por un montón de características distintas, es más difícil para nosotros comunicarnos. Y tenemos que hacer, como hace Rodrigo, un esfuerzo por comunicar. Porque realmente después no tenemos ganas, no tenemos tiempo para escuchar. Después no escuchamos, votamos. Y las cosas que pensamos que van en una dirección van en otra. Lo que estás apuntando es que hay que todo el tiempo estar machacando sobre las mismas cuestiones, explicar una y otra vez hasta que alguien te escuche. No, vos podés machacar sobre las mismas cuestiones sin haber trabajado nada previamente. Yo lo que digo es que hoy los partidos políticos tienen un deber distinto en cómo es el ecosistema de los medios de comunicación. Antes un partido político pensaba, tenía cuadros políticos, proponía que había un solo canal de televisión y no podías cambiar. Ahí va el problema, ¿no? Y los millennials hoy eligen todo el tiempo que ver. Antes yo me tenía que parar para cambiar el canal. Entonces, ¿cuál es el deber hoy? Y nosotros en nuestro espacio, con Rodrigo, con Martín Tetaz, con Verón Garay, con Puyaro, tratamos de hacer eso. Trabajemos los problemas de verdad y además comuniquémoslo de otra manera. Pero no es solo comunicación, porque solo comunicación después hay vacío de cómo se hacen las cosas. Necesito hacerte una pregunta, sé que te tenés que ir, pero necesito preguntarte si vos crees que puede llegar a saltar esto que se está hablando en estas horas en relación al canje de los bonos. ¿Por qué? Porque la oposición dice, ojo, ahí hay un quid, que es que los bancos pueden vender los bonos cuando quieren, cuando lo necesitan, en cualquier momento, y ahí habría un salto inflacionario con emisión monetaria, un salto importante. ¿Vos crees que eso puede pasar? A ver, le están dando a los bancos el mejor de los mundos posible. Si el dólar sube más que la inflación, te doy dólar. Si el dólar sube menos que la tasa de interés, te doy la tasa de interés. Y si pasa cualquier catástrofe, te compro los bonos. Bueno, la verdad, eso es patear un problema para adelante. Y es dejarle menos instrumentos de política económica al próximo gobierno. Eso es lo que hay está economistas pasando. en Juntos para el Cambio que están diciendo que hay que rechazarlo directamente. ¿Hay alguna manera de que ustedes lo rechacen? Mira, yo puse a mi equipo a trabajar en si el esquema es compatible con las leyes que tenemos, con la Carta Orgánica del Central y con la Ley de Administración Financiera. Pero esa es la única manera, no hay. Pero el gobierno los acusa de irresponsables, que quieren que explote todo. Es que yo creo que estamos atrapados en esto.
la historia del aumento de la desigualdad y la pobreza en la Argentina es la historia de las crisis económicas, ¿sí? Entonces, hoy la pregunta es, ¿estamos cerca de una crisis económica? Y la verdad que está todo bastante atado con alambre. Entonces yo no quiero que haya una crisis económica. ¿Qué debería pasar? Y ahí hay un ejemplo de lo que hablamos de por dónde dialogar. La verdad que el gobierno nacional se debería comprometer a que no compromete un solo dólar más que no tiene en sus reservas. No puede comprometer los dólares del próximo gobierno porque si no hay un problema para la sociedad, no solamente para el gobierno. Hay un problema para la sociedad futuro. Y Juntos por el Cambio debería decir, mira, si vos no comprometes ni un solo dólar de los dólares que necesitamos para que Argentina no entre en una crisis, entonces nosotros claramente decimos que la deuda es del Estado y hay que pagarla siempre. Y entonces bajaríamos los costos hoy y aseguraríamos un sendero a futuro. Massa no se puede comprometer a eso. Esa es la verdad. No puede comprometerlo. ¿Se comprometió? A que no va a tocar un solo dólar. ¿Y por qué no se puede comprometer? A que los No bancos, sé, porque claro, interna, por un tema de político o por un tema político de su comprometió a que los espacio. bancos pueden vender cuando quieran. Bueno, eso sí, con los bancos, pero digo, desde el punto de vista del arreglo, nosotros tenemos que evitar a toda costa que haya un descontrol, como suele haber en la Argentina, como muchas veces pasó, monetario y cambiario. ¿Por qué? Porque tiene un costo social infinito. Infinito con nosotros que estamos hastiados. Te puedo invitar un día para que nos digas todos los impuestos que pueden desaparecer, todos los impuestos que podemos bajar o desaparecer. Sí, pero además... ser? Sí, ¿Ah, sí? ahora... Sí, pero te doy un ejemplo. trabajo. Cuando antes decíamos, Cristina con lo que hizo, con me apropio la obra pública en el medio de todo este periodo donde yo tengo poder, desordenó la obra pública, desordenó las finanzas públicas, desordenó el Estado. La verdad que la forma de bajar impuestos es ordenando el Estado. Un Estado desordenado te genera inflación, te genera piquetes, te genera narco. Hay que ordenar el Estado. Y hay ciertas cosas. Yo digo, los comerciantes de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires funciona algo que se llama CIRCREV. Entonces, te retengo tus impuestos, tus ingresos brutos. Hay comerciantes que dicen, yo tengo saldo a favor y no lo puedo usar para ninguna otra cosa. ¿Cómo puede ser? Entonces pago más, no porque el impuesto que me determines a mí es mayor, sino porque por el mecanismo de recaudación termino pagando más de lo que en realidad debo pagar. Simplemente ordenando, decís vos, se paga menos. No, yo digo, si bajás el gasto ordenándolo a futuro, si esto que yo estaba diciendo, mira, ordenemos estos grandes temas del gasto público, yo te digo, bueno, hagamos un sendero fiscal para ir bajando el gasto y después hay temas puntuales. Gastamos en cosas que no deberíamos gastar y eso pasa en todas las jurisdicciones. Bueno, me voy ilusionada, quiero que lo desarrollemos eso un día. Sí, y además quiero decir algo, porque pasa esto. Miramos la realidad argentina y nos abrobamos y decimos no hay salida. Yo el otro día estaba en Mendoza y pasaron cosas de General San Martín. Me puse a pensar esto, que es cuando emprendió el cruce a Chile, ¿qué pensaría? Ahí tenemos salida. Debía pensar, ¿la chance de morir todos? Son altísimas. Y sin embargo se emprenden con carácter. Y los países salen de crisis graves si realmente hay carácter para afrontarlo pagando costos personales. ¿Carácter de parte de quiénes? De los dirigentes. Por eso digo, a mí me gusta Maxi Puyaro porque estuvo dispuesto y sigue estando dispuesto a pagar un costo personal. Nunca le escurre al bulto. Dice, esto es así. ¿Y en tu caso? Yo hago lo mismo, nuestro espacio hace eso. Y a veces uno mira películas, no sé, ves la Segunda Guerra Mundial, Churchill. Mira, ahora lo mirás con retrospectiva y dices, mira qué bien, qué carácter. En el momento debía tener un pánico de las decisiones que tomaba. Lo mismo que cuando uno ve 1985, lo veas trasera. En el momento era miedo, pero se hizo. Yo creo que ahora estamos hastiados, desilusionados, decepcionados, frustrados y temerosos. Se puede. La verdad se puede. No se puede como una consigna. Se puede si elegimos gente que tenga carácter para enfrentarse a las cosas que hay que enfrentarse. A veces es inclusive tener un debate interno con alguien que tiene más poder que vos. Porque a veces el presidente tiene tanto poder, como Cristina, que se equivoca y nadie se anima a decírselo. Y también pasa en todos los espacios. Carácter, sensibilidad, como Sí. para estar en el territorio. Sí. Y también saber de qué se trata, ¿no? Expertise, porque a veces vemos gente en lugares muy, muy altos que no tienen ni idea. Por eso yo creo que Juntos por el Cambio tiene que aprovechar la potencia que tienen todos los espacios, no solo de los partidos políticos, sino de los dirigentes que son buenos en cada espacio y no andar diciendo, no, es pro puro o radicalismo puro, porque así no sirve. Porque si decís pro puro y alguien es el que manda más en el pro, después nadie se anima a decirle, che, mira, por acá no va porque nos estamos equivocando. Bueno, tiene que haber esa capacidad de escuchar hacia afuera para poder transmitirlo hacia adentro. Bueno, gracias por todo este rato. No, Muchas un gracias, placer. Martín. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Les quiero contar que vamos a seguir hablando.